Muy buenos días, otra reunión más virtual, como cada domingo lo estamos haciendo, nosotros de este lado y ustedes a través de la pantalla. Y ya pensando un poco en todo lo que fue este año, ya tenemos 2 domingos más y termina este año. Por eso queremos en estas 2 reuniones darles distintos énfasis a esta reunión, a estas reuniones. Y en la de hoy queremos celebrar junto con ustedes la Navidad. ¿Qué significa la Navidad? Es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis que hoy le queremos dar. Queremos que juntos recordemos a nuestro Señor cuando había nacido tan humildemente en un pesebre y después, bueno, a lo largo de toda su vida, Él fue llevando y sembrando la palabra de Dios. Pero su plan no era solamente venir al mundo, nacer y estar solamente entre la gente, sino que su plan o el plan de Dios era que Jesús muriera en la cruz y muriera por mis pecados y muriera por tus pecados. Y Él quería salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso Él vino a este mundo, porque tenía un plan perfecto. Muchos en aquella época lo rechazaron, muchos lo rechazan hoy en día, pero muchos como nosotros también lo aceptamos y lo seguimos y tratamos de vivir sus enseñanzas. Por eso hoy queremos recordar el nacimiento de Jesús. Vamos a hacer todo un relato del nacimiento de Jesús, así que seguilo atentamente y espero que sea de bendición y que en este tiempo de Navidad puedas también pensar cuál fue el plan de Dios para tu vida. Vamos a orar para comenzar esta reunión agradeciendo al Señor por este nuevo día que nos está dando. Gracias, Señor, porque con esta libertad podemos adorar tu nombre y queremos recordar en esta reunión el nacimiento de tu Hijo Jesús y, Señor, honrarte y celebrarlo todos juntos. Por eso, Señor, queremos darte gracias, queremos darte gloria y honra en esta mañana. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguí atentamente el relato de Jesús, seguramente va a cautivar tu vida. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible. He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Venid fieles todos, a Belén marchemos, de gozo triunfantes y llenos de amor. Al Rey de los cielos, humilde veremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. En pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El santo Mesías, el Verbo humanado. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno. Venid fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno.
fieles todos, vengan y adoremos, cantad aleluya, solo Él es digno, pues solo Él es digno, solo Él es digno, solo Él es digno, oh Cristo el Señor. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cireno gobernaba en Siria. Yosef, Humarragué. Así que iban todos a inscribirse cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fueron a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Stein. Wie sagt es sich Stein? Malek. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Les azar o karan. Khalet manazar. Estamos a mí. Estamos a mí.
Verklaart. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habría lugar para ellos en la posada. Adonai, Ori, Weishi, Memi, Ira, Adonai, my oath, Memi. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén, a ver que esto ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día, ya llega Mesías. Al mundo paz gobernará con gracia y con poder. A las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día, ya llega Mesías. Bueno, hemos llegado a la Navidad y
Y cada vez que viene esta época de fiestas y de celebraciones, uno se pone a pensar en el significado que tiene la Navidad. Para muchos es un significado totalmente oculto. Piensan que es simplemente reunirse con la familia, regalarse cosas en nombre de Papá Noel o entrar en una vorágine de compras, de gastar el aguinaldo en las cosas que puede haber para comprar. Y cada vez que uno piensa en eso, se pone a pensar en el significado real de la Navidad, si estamos haciendo lo correcto, si realmente entendemos lo que significa. Más allá de todas las cosas que puedan haber, ¿somos conscientes de lo importante que es la Navidad? Miren, si usted escucha las encuestas, primero uno le da bronca a la respuesta de la encuesta, pero también a los encuestadores les falta algo para pensar bien sobre lo que es la Navidad. Porque piensan, ¿qué regalo será el más vendido? ¿Qué país es el que más gasta en Navidad? ¿Cuál va a ser la comida predilecta este año? Si van a estar en familia o si se van a reunir en otras casas o si van a ir a un restaurante. Todas esas cosas nos hacen pensar que el mundo entero, y más el mundo cristiano, está olvidando el significado verdadero de la Navidad. Y miren que la Navidad no es simplemente reunirse en familia, ni gastar en regalos, que está lindo reunirnos en familia y regalar cosas. Tampoco es un árbol o Papá Noel, eso ya lo tenemos muy claro, pero tampoco es comida ni bebida, pero tampoco es un niño en un pesebre. Ustedes dirán, ¿cómo que no tiene nada que ver con un niño en un pesebre? Sí, porque estamos olvidando quién es ese niño que estaba en ese pesebre. Y ahí recién podemos tomar la punta del ovillo de lo que es la Navidad, entendiendo quién es ese niño del cual la Biblia habla claramente. Miren, hay 3 evangelios que lo describen como un bebé que nació en Belén, al cual en algunos de los evangelios le vinieron a traer regalos los pastores. Otro de los evangelios habla de los reyes de Oriente que vinieron a traer los presentes. Pero hay un evangelio, el evangelio de Juan, que habla como tratando de traspasar los tiempos y llegar al principio de la creación de Dios y de antes de la creación de Dios. La Biblia habla de que ese niño que nació en Belén en realidad es Dios hecho hombre. Y que ese niño no es que nació ese día y era su primer momento en la vida, sino que era Dios eterno, todopoderoso, que estaba gobernando y creando toda la creación. Entonces, es interesante la visión que tiene Juan. Juan va mucho más allá, no se queda en Belén, sino que él va antes de Belén, antes de los profetas, antes de la creación. Y empieza diciendo en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. Juan tiene una visión más allá de la creación, de la eternidad. Él está diciendo que ese verbo, porque no había forma de nombrarlo, es un espíritu, es Dios, es el creador, el todopoderoso, pero es la palabra creativa también que hizo que el mundo sea, que nosotros existiéramos. Y Él, que no tiene principio ni final, estaba desde antes de que toda la creación fuera hecha. Dice Juan también, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran.
Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por él, pero el mundo no lo reconoció. Juan está hablando de el creador de la humanidad, que venía como la luz de la humanidad, para traernos paz, para traernos gozo, para traernos una reconciliación con Dios, para traernos una reconciliación con el resto de los hombres y las mujeres de esta humanidad perdida, caída, dolorida, angustiada que hoy tenemos. Ese Jesús, ese bebé que venía de esa manera, venía con una misión. Y eso es lo que no tenemos que olvidar en las Navidades, que Dios se hizo hombre, siendo la luz verdadera, y venía a alumbrarnos el camino, a alumbrar nuestras vidas, a alumbrar lo que nosotros somos, las tinieblas que teníamos en nuestra vida. Juan sigue diciendo, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué pasaje tan tremendo sobre la Navidad. No parece de Navidad, pero es la Navidad. Es Dios encarnándose, haciéndose hombre. Y quiero destacar estos cuatro puntos que veo en este pasaje. El primero es que vino a traernos luz, recién lo estábamos diciendo. Vino a reconciliarnos con Dios, vino a reconciliarnos entre nosotros. Nosotros hemos creado múltiples y grandes barreras entre nosotros, muros para que nosotros no podamos interactuar unos con otros, muros para que no nos podamos amar, muros raciales, religiosos, muros económicos, de estatus social. Ahora, todos esos muros Dios los derriba en Jesucristo. El muro entre el hombre y la mujer, Dios lo derriba. Entre el que puede llegar a estar con más conocimientos y el que es un ignorante, Cristo derriba todos los muros y nos trae la reconciliación. En Romanos 5:10 hay una palabra muy fuerte que dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, nosotros sin Dios, sin Cristo, somos enemigos de Dios, hacemos las cosas que a Dios no le agradan. Dice, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida, por la vida de su Hijo, por la vida de Jesús? Realmente, la misión de Jesús en primer lugar es traernos luz, es traernos reconciliación, es traernos unidad entre nosotros, pero sobre todo, nosotros hacíamos la guerra contra Dios. Y sin embargo, Jesús, con su muerte y su resurrección, hizo que estemos en paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos en guerra y Jesucristo vino a traernos paz. En segundo lugar, Él vino a transformarnos en hijos de Dios. Algunos dicen, toda la humanidad son hijos de Dios. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que somos creación de Dios, que somos criaturas de Dios y que realmente Dios nos tuvo en su corazón al crearnos. Pero no todos son hijos. De hecho, cuando los religiosos judíos se le acercaban para tentarlo y para molestar a Jesucristo y para tratar de alejar al pueblo de Jesús, Jesús dice, ustedes son hijos del diablo, ustedes son hijos de Satanás, no son hijos de Dios. Y ellos se ofendían y se enojaban, pero en realidad Dios envió a su Hijo para que todo el mundo sea hijo de Dios, pero no todos lo quieren reconocer. Como Juan decía, a los suyos vino,
a ese pueblo querido, ese pueblo escogido que fue el pueblo de Israel. Dios lo escogió de una manera especial, lo cuidó de una manera especial, y sin embargo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no recibieron a Jesús, prefirieron la religión muerta, arcaica, con reglas, con estatutos de hombres, antes que la libertad, que el poder, que el gozo, que la alegría que Jesucristo les venía a traer. Cristo vino a hacernos hijos de Dios, a dejar de ser una creación de Dios, a dejar de ser alguien más, para hacernos alguien especial. Dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en el nombre de Jesucristo, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y cuando uno es hijo, uno tiene una herencia. Y cuando uno tiene una herencia, los padres se preocupan mucho por ese hijo para que él siga la historia de esa familia. Y les aseguro que Dios está deseando que nosotros como hijos de Dios, los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, tengamos una herencia. Y Dios está interesado en guardarnos, en sostenernos, en darnos toda la bendición desde lo alto. Es que cuando nacemos del Espíritu, como dice el pasaje, no es un nacimiento por voluntad humana, sino que es nacer, como dice Juan capítulo 3, del agua y del Espíritu. Es nacer de nuevo. Es necesario que nazcamos de nuevo para tener realmente como Padre a nuestro Padre Celestial, a Dios mismo. Somos todos parte de una familia, la familia de Dios. Y Él vino para que esto sea hecho una realidad, para que podamos formar parte de esa familia. Y está abierta la invitación a todos. Jesucristo dice a todos los que le creyeron, a los que creen en Jesucristo, les dio el derecho de ser hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y solo tendrán vida eterna aquellos que son hijos de Dios. Lo otro que dice Juan es que Jesús vino a habitar entre nosotros, a vivir con nosotros, a entender todo nuestro sufrimiento, a padecer nuestro sufrimiento, a ver nuestra debilidad. Él vino, se despojó y tomó nuestra condición, la condición humana, y se hizo igual que nosotros. Es un ejemplo muy difícil y muy burdo el que voy a dar, pero para nosotros poder comprender lo que vive y lo que sufre y lo que trabaja y lo que le hace bien y lo que le hace mal a una hormiga, sería bueno convertirnos en hormiga y ver lo que está pasando allí en el hormiguero mismo. Dios hizo eso, Dios se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros. Pero no solamente habitó entre nosotros, sino que además de haber habitado entre nosotros, Él sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido. En Isaías 53, 4 y 5, hay un pasaje profético de cómo Jesús iba a sufrir. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado de Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. O sea, Jesús sufrió en nuestro lugar. Todo lo que nosotros podríamos haber sufrido como hombres, como seres humanos, Él lo sufrió. Y nos dice el apóstol Pablo en Filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, Jesús, siendo Dios, se humilló haciéndose humano. Pero no conforme con eso, sino que además, siendo humano, llegó a ser un siervo, porque Él dice, yo vine a servir a toda la humanidad. Y no solamente quedó ahí, sino que además murió en una muerte de cruz, para que nosotros podamos ser hijos de Dios, para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que haya un puente de unidad con Dios mismo. Dios habitó entre nosotros y vivió con uno más de nosotros, y ese fue Jesucristo. Ese niño nació en un pesebre no por casualidad, no porque no había lugar, evidentemente no había lugar, pero era el plan de Dios. Él iba a ser un niño que iba a nacer humildemente, que iba a vivir humildemente, que iba a ser joven humilde. Y la adultez de Él terminó en una cruz. Y lo cuarto que le quería decir es que Él vino para darnos gracia y verdad. A pesar de ser Dios, a pesar de llegar a hacer una obra tremenda de la cual nadie puede olvidarse, porque hasta las fechas de nuestro calendario dependen de este Jesús, de este hombre que partió a la historia en dos. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, y la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quiero detenerme un minutito en estas dos palabras, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba lleno de la gracia de Dios. La gracia es ese regalo que nosotros no merecemos, ese pasar por alto nuestros pecados de parte de Dios. Dios nos debería condenar directamente por toda nuestra vida desde que nacemos, por nuestros pecados, por nuestros malos pensamientos, por malos hechos, porque la humanidad va llevando de aquí a allá su maldad. Sin embargo, Dios perdona y tiene gracia para con nosotros. Para que entiendan bien lo que es gracia, es que si yo tengo que pagar un préstamo y el banco me dice, le voy a dar 1 año de gracia, quiere decir que yo durante ese año no tengo que pagar. Es como que estoy perdonado de pagar durante ese año. Ahora, yo tenía que pagar en un juicio. Yo tenía que ser golpeado, tendría que ser azotado, tendría que ser encarcelado por los pecados, tendría que ser muerto, porque la paga del pecado, en definitiva, es muerte. Esto para toda la humanidad, no solo para mí, Pero Dios tuvo gracia. Cuando hubo un ejemplo en el Evangelio de Juan, donde una mujer había sido enganchada justo en el momento del adulterio, dicen los religiosos de la época de Jesús, dice, la hemos sorprendido. En primer lugar, hay un detalle que a mí no se me escapa. La mujer era la adúltera. ¿Y el hombre con el que estaba adulterando, dónde estaba? Un detalle para pensar. Y esa mujer había sido tomada, llevada delante de todo el pueblo, puesta en el centro de un grupo de hombres jóvenes y mayores, todos con piedras en sus manos, con el destino de ser apedreada, de ser muerta, de que le tiren con esas piedras hasta morir. Una muerte realmente violenta y fea y dura. Y se la trajeron a Jesús, a ver qué dice este. Y Jesús, con su gracia, les dijo a todos los hombres
que estaban por apedrearla. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Dice la palabra que desde el más anciano hasta los más jóvenes se fueron retirando. Se fueron yendo, acusados por sus conciencias. Y Jesús en un momento la mira a la mujer, quedaron ellos dos solos. Dice, ¿dónde están, mujer, los que te acusan? No están, le dice ella. Bueno, ni yo te condeno, ni yo te voy a acusar. Hasta ahí Jesús fue el Dios de gracia total. Él la perdonó. Él podía haber dicho, sí, fuiste una adúltera. Pero él estaba lleno de gracia. Y le dijo, vete, ni yo te condeno. Ahora, hay una parte que muchas veces se olvida de este episodio. Es cuando Jesús le dice, pero ahora anda y no sigas pecando. No vayas de nuevo a pecar, no caigas de nuevo en lo mismo, no sigas adulterando, no sigas viviendo una vida miserable, no sigas viviendo una vida de tristeza, de angustia y de los terribles sufrimientos que ya estás viviendo. En ese momento le dio con la verdad, le dijo, ahora viví una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, viví de acuerdo a la palabra de Dios, viví de acuerdo a la verdad. Jesús estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Y él estaba allí explayándose en estos dos aspectos. Estaba hablando de ese aspecto tremendo de la verdad de Dios. Y ese hombre que se hizo carne, ese verbo que se hizo carne en nuestra tierra y que caminó con nosotros y que sufrió con nosotros y que también sufrió más que nosotros, padeció por nosotros y que nos hizo hijos de Dios, ese mismo estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Y en la parte de la gracia, Él es nuestro Salvador. Y Él nos salva por medio de la gracia. No merecemos ser salvados, no merecemos ser perdonados, pero Él vino en ese humilde pesebre, iniciando una obra de gracia, vino a perdonarnos de toda nuestra maldad. Vino a darnos paz, a reconciliarnos con Dios. Vino a que podamos vivir una vida distinta, libre sobre todo. La verdad nos libera. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la palabra de Dios. Ahora, la gracia nos perdona, nos salva, y la verdad nos da libertad de nuestra opresión del pecado. Aquel que tiene a Jesús en el corazón, aquel que lo recibió, aquel que es hecho hijo de Dios, aquel que le creyó a Él, no solo es salvo, sino que además puede ser libre. Y hoy te quiero decir que si estás atrapado en algún vicio, en alguna costumbre que te hace mal, en lo que se te ocurra, en la avaricia, en la pornografía, en el pecado de cualquier tipo, Dios te puede liberar por su verdad. Y su palabra hoy es verdad. Y Él nos dejó su palabra para que nosotros hoy tengamos esa libertad, esa vida, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. El domingo pasado hemos tenido bautismos. Y una de las cosas que dice, que simboliza el bautismo, es que cuando nos sumergimos en el agua, estamos diciendo que hemos muerto una vieja vida, que toda la vieja vida ha muerto y ha terminado. Pero cuando somos levantados, ese levantarnos nos está simbolizando la resurrección con Jesús. Somos resucitados con Cristo a una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, si alguno está en Cristo. Dios nos da gracia para ser salvos, para tener al Salvador. Y Dios nos da verdad para ser libres, para tener
al Señor como nuestro único Dios, nuestro único Señor. Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y debemos entender que todo esto es la vida que Dios nos quiere dar. Todo esto es la salvación que Dios nos da. Todo esto es lo que Dios nos da para nuestra eternidad. Hoy estamos celebrando la Navidad. Hoy estamos felices. Pero no porque vamos a comer, ni porque vamos a tomar, o porque vamos a estar con los familiares, o porque vamos a recibir un regalito, sino porque Dios dio el mayor regalo para la humanidad. Que Jesús vino desde la eternidad, siendo el Dios Todopoderoso, se hizo hombre. Y se hizo hombre en un pesebre miserable, humilde, maloliente. Pero para que entendamos que nosotros debemos tener ese mismo sentir y que nosotros debemos seguir a ese Salvador y a ese Señor, a ese que tenía gracia y verdad, para que podamos ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que es hijo permanece en la casa del Padre para siempre y tiene herencia, la casa del Padre. Y todo aquel que es simplemente un empleado, en algún momento va a decir el Padre, bueno, te pago la indemnización, te puedo decir, hoy es tiempo de que seas hijo. Hoy es tiempo de que te reconcilies con Dios. Hoy es tiempo de que recibas los regalos de Dios. Hoy es tiempo de vivir una Navidad como nunca antes la hayas vivido, encontrándote con Él, viendo su rostro, viendo sus ojos, poniendo tus ojos en Él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será. Así decía un viejo himno. Y realmente es así. Lo terrenal va teniendo cada vez menos importancia cuando fijamos los ojos en Jesús. Hoy te invito a vivir una Navidad distinta. Una Navidad con Cristo, una Navidad con Jesús. Saca de lado todo lo demás. Y no es que te digo que no te veas con tu familia, pero cuando estés con tu familia recuerda a Jesús y que puedas realmente descubrir el verdadero significado de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por esta Navidad. Gracias porque otra vez podemos recordarte más allá de las cuestiones humanas. Podamos estar todos juntos en familia, más allá de todo lo que implica eso. Señor, pero queremos recordarte a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador, como aquel Verbo hecho hombre lleno de gracia y de verdad, que nos perdonó, que nos dio nueva vida, que nos dio salvación, que nos resucitó, pero también aquel que tiene una verdad para nuestra vida, que nos libera, que nos santifica, que nos da una vida que vale la pena vivir, que nos da gozo, que nos da fortaleza en los momentos difíciles. Queremos tener eso de ti, Señor, la gracia de Jesucristo y su verdad. Señor, llénanos de tu Espíritu. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Llénalos de tu presencia. Háblales en esta Navidad. Si alguno no te conoce y quiere ser hijo de Dios, que en este momento te encuentre, Señor. Te encuentre como el Padre de verdad, el Padre de las luces, aquel Padre eterno que llega al corazón. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esto sea una realidad en la vida de cada hogar al cual estamos llegando. Que tu presencia y tu poder llenen estas vidas en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Es una alegría que podamos compartir las Navidades. Que Dios te bendiga y que bendiga a tu familia y que realmente puedas tener en este tiempo una Navidad con Jesús. Amén.